Se suponía que iba a ser una tarde cualquiera en la panadería Rossetti's Bakery en el sur de Boston. Las risas de los niños resonaban por toda la sala. Los hornos zumbaban sin cesar. El cálido aroma del azúcar flotaba en el aire. Entonces, la puerta se abrió suavemente. Vacilante, una mujer sin hogar entró en la panadería. Su mano agarraba con fuerza la pequeña mano de una niña. Llevaba unas zapatillas gastadas en los pies. Tenía el pelo rubio recogido con una cinta que se había desgastado y debilitado con el paso del tiempo. Los ojos azules de la madre parecían cansados, el tipo de cansancio que la vida deja en una persona después de años de esfuerzo solo para sobrevivir. Se pararon frente al escaparate lleno de pasteles frescos, glaseado brillante, fresas que brillaban como pequeñas joyas y velas esperando para fiestas de cumpleaños. La niña susurró: «Mamá, el rosa con mariposas es muy bonito. ¿Puedo elegir uno?» La madre tragó saliva y esbozó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Luego se inclinó y le susurró a la cajera, con una voz que solo 3 personas en la sala podían oír: «Señora, ¿tiene algún pastel que esté a punto de caducar, aunque sea pequeño? Hoy es el cumpleaños de mi hija». La cajera frunció el ceño. Detrás de ellas, algunos clientes soltaron risitas burlonas. Pero alguien más lo oyó también. Sentado en un rincón oscuro, sosteniendo una pequeña taza de espresso entre los dedos marcados con un tatuaje de compás, estaba Marcus Valente, el jefe mafioso más poderoso de Boston. Vio cómo la niña intentaba ocultar su decepción. Vio a la madre fingiendo no darse cuenta de las miradas de desprecio y oyó cada palabra, más clara que un disparo. La cajera soltó un suspiro de impaciencia. «No, señora. Somos una panadería, no un vertedero de basura». La niña bajó la cabeza. La madre parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. El jefe de la mafia se levantó lentamente. Una pata de la silla rozó el suelo. Toda la panadería se quedó paralizada. Se acercó, alzándose detrás de ellas, con su alta sombra proyectándose sobre la vitrina de pasteles. «Disculpen», dijo con voz baja y tranquila. La madre se dio la vuelta, asustada, y lo reconoció al instante. Ese rostro que había visto en las noticias, la tenue cicatriz que le recorría desde la comisura del ojo hasta el pómulo. Pero en lugar de crueldad, había algo más en sus ojos grises. Se arrodilló a la altura de la niña, miró sus zapatillas gastadas y su sonrisa temblorosa, y le preguntó con dulzura: «Dime, cariño, ¿qué tarta de cumpleaños quieres?». Lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de los 3 para siempre. Quédate hasta el final de la historia, porque lo que hace a continuación el jefe de la mafia te dejará con un nudo en la garganta. Si te emociona, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte esta historia con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. La pequeña Emma miró al extraño hombre con los ojos muy abiertos, mitad asustada y mitad curiosa. Su pequeña mano agarraba el dobladillo del abrigo de su madre como si fuera el único salvavidas en un mar de extraños. Scarlett quería alejar a su hija, quería huir de ese lugar, de las escaleras de todos, del hombre poderoso cuya reputación conocía demasiado bien. Pero sus pies parecían clavados al suelo. La voz de Marcus Valent era baja y tranquila, pero no daba miedo. Tenía algo que Scarlett no sabía nombrar, algo casi gentil. Emma miró a su madre y luego volvió a mirar al hombre arrodillado frente a ella. «Shiley», levantó un dedito y señaló hacia la vitrina. «El rosa con las mariposas», susurró tan suavemente que su voz casi se disolvió en el aire. «Pero solo quiero un trozo pequeño». Marcus siguió la dirección del dedo de Emma. Era el pastel más grande de la vitrina. 3 pisos de glaseado rosa pálido, con delicadas mariposas de azúcar posadas en la parte superior como si estuvieran a punto de levantar el vuelo. Un pastel destinado a lujosas fiestas de cumpleaños, a niños queridos, a familias enteras, no a una niña de 7 años que vivía en la calle. Se levantó y se dirigió a la caja registradora. Brittany, la empleada que hacía unos momentos se había mostrado brusca y mandona, ahora estaba temblando, con el rostro pálido y las manos agarradas al borde del mostrador,
como si necesitara algo para mantenerse en pie. Sabía quién era Marcus Valente. Todo el mundo en Boston lo sabía. «Quiero ese pastel», dijo Marcus, con voz ni elevada ni suave, pero con el peso de una orden. El más grande, con 3 lágrimas. «Y quiero 7 velas rosas encima». Brittany asintió una y otra vez, sin atreverse a mirarle a los ojos. «Sí, sí, señor, enseguida». Marcus no había terminado. Añade una bolsa de comida, 2 sándwiches de pollo a la parrilla, sopa de calabaza y esos pasteles pequeños que hay en la vitrina. Todo lo más fresco, empaquételo con cuidado. Brittany se puso a trabajar como si su vida dependiera de ello. Quizás así era. Mientras ella se apresuraba y rebuscaba entre las cajas y las bolsas, Marcus sacó su cartera. Dejó 5 billetes de $100 sobre el mostrador, cuidadosamente ordenados, sin prisas. «Quédese con el cambio», dijo. «Considéralo una propina por tu maravilloso servicio». El sarcasmo de sus palabras hizo que Brittany bajara aún más la mirada, sin atreverse a decir nada. Toda la panadería permaneció en silencio. Los clientes que momentos antes se burlaban ahora permanecían de pie como estatuas, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Scarlett se quedó allí abrumada. Quería negarse, quería decir que no necesitaban caridad, que aún conservaba su orgullo. Pero cuando miró el rostro de Emma, la forma en que los ojos de su hija se iluminaban por primera vez en meses, cómo miraba ese pastel como si fuera un sueño, Scarlett no pudo abrir la boca. Brittany sacó con cuidado la caja del pastel junto con una gran bolsa de papel llena de comida. Lo dejó todo sobre el mostrador y luego dio un paso atrás, con la cabeza aún inclinada. Marcus cogió la caja del pastel y se volvió hacia Scarlett y Emma. Su mirada se posó en el rostro de la joven madre, en sus cansados ojos azules, en la ropa vieja y desgastada en los hombros, en el aspecto demacrado de alguien que llevaba demasiado tiempo sin comer bien. «¿Dónde se alojan ustedes?». La pregunta era sencilla, pero dejó a Scarlett paralizada. Abrió la boca y luego dudó. Mentir no serviría de nada. Guardar silencio sería demasiado obvio, y su silencio era la respuesta que Marcus ya sabía antes de preguntar. La miró a Emma y luego asintió levemente con la cabeza, como si confirmara algo en su mente. «Venid conmigo», dijo. No era una orden, ni una petición, solo 3 simples palabras que encierran una promesa que Scarlett aún no podía comprender. Y aunque todos los instintos de supervivencia de su cabeza le gritaban, «¡Huye! Recházalo, aléjate de este hombre». Otra parte de ella, la parte que estaba agotada, desesperada, desgastada por llevar todo sola durante demasiado tiempo, le susurró, «¿Qué queda por perder?». Scarlett miró a Marcus y esperó. Acababa de contárselo todo. Desde los años esperanzadores en los que trabajó como enfermera hasta la enorme deuda que Ryan había dejado atrás, pasando por 8 implacables meses sin hogar, lo había contado todo como si las palabras fueran un peso que había llevado durante demasiado tiempo y que por fin necesitaba soltar. Ahora era su turno. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué nos observaste durante 3 semanas? ¿Por qué un hombre como tú se preocuparía por una madre y un niño sin hogar?». Marcus no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella en la sala de estar del nuevo apartamento, con el rostro medio sumergido en la sombra. Emma dormía en su habitación, abrazando con fuerza el osito de peluche que Rosa había colocado en la cama. El apartamento estaba tan silencioso que Scarlett podía oír el tic-tac del reloj de pared. 12 años atrás, Marcus finalmente habló, con voz más baja y áspera, como si cada palabra tuviera que atravesar una pared invisible en su garganta. «Tengo una hermana, Isabella». Scarlett permaneció en silencio, intuyendo que no era el momento de hacer preguntas, sino de escuchar. Marcus miró por la ventana. La luz de la calle se filtraba y trazaba las duras líneas de su rostro, haciendo que la tenue cicatriz de su pómulo pareciera más profunda. Isabella era mi única hermana. No se parecía en nada a mí. Era amable, gentil, creía en la bondad del mundo. Cuando elegí este camino, levantó ligeramente una mano indicando todo lo que representaba. Ella no lo aceptó. Quería una vida normal,
lejos de mí, lejos de la oscuridad que llevaba conmigo. Ella no lo aceptó. Quería una vida normal, lejos de mí, lejos de la oscuridad que llevaba conmigo. Hizo una pausa y respiró hondo. Isabela se casó con un hombre al que amaba. Tuvieron una hija, Sofía, pero su marido la abandonó cuando Sofía solo tenía 2 años. Al igual que Urion, desapareció sin decir nada, dejando a su mujer y a su hija en la ruina. Scarlett sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El parecido era demasiado obvio, demasiado doloroso. Isabela se negó a aceptar mi dinero, continuó Marcus. Dijo que no quería estar atada a dinero manchado de sangre. Lo llevó todo ella sola. 3 trabajos, cajera durante el día, limpiando oficinas por la tarde, sirviendo mesas en un bar por la noche, durmiendo 3 o 4 horas al día. Todo ello para que Sofía tuviera comida y ropa y pudiera ir al colegio como los demás niños. La voz de Marcus comenzó a temblar, algo que Scarlett nunca imaginó que vería en un hombre como él. Una noche, Isabela conducía de vuelta a casa después de su tercer turno. Eran las 2 de la madrugada y estaba tan cansada, tan agotada, que no podía mantener los ojos abiertos. Su coche chocó contra la mediana de la autopista. Murió en el acto. Scarlett se llevó una mano a la boca para taparse la boca, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No conocía a Isabela, nunca había visto a esa mujer, pero la entendía. Entendía el tipo de agotamiento que hace que tu cuerpo sienta que va a colapsar. Entendía las noches de insomnio preocupándose por un niño. Entendía la soledad de una madre soltera sin nadie a su lado. Sofía, mi sobrina, tenía 7 años entonces, dijo Marcus, con la voz entrecortada, como si la estuvieran estrangulando. La misma edad que tiene Emma ahora. Después de la muerte de Isabela, intenté adoptar a Sofía. Quería hacer lo correcto por ella, por mi hermana, por todos los años que no estuve allí, pero el tribunal rechazó mi solicitud. Soltó una risa amarga y hueca. No era apto para criar a una niña. Sofía fue enviada a un hogar de acogida. Lo intenté todo. Dinero, contactos, todo lo que tenía. Pero se la llevaron, la trasladaron de un lugar a otro y al final la perdí de vista. La última vez que vi a Sofía fue en el funeral de su madre. Estaba de pie junto al ataúd, sin llorar, solo mirando fijamente. Los ojos de una niña de 7 años no deberían reflejar un vacío así. Marcus se volvió hacia Scarlett y en sus ojos grises, ella vio un abismo de dolor que 12 años aún no habían llenado. Cuando te vi a ti y a Emma en la panadería aquel día, dijo lentamente, vi a Isabela y a Sofía. Vi a mi hermana en el cansancio de tus ojos. Vi a mi sobrina en la sonrisa de Emma. Me preguntaste qué quería de ti. No quiero nada. Solo quiero que la historia no se repita. No pude salvar a Isabela. No pude mantener a Sofía conmigo. Pero tal vez pueda salvarte a ti también, lloró Scarlett. No por lástima hacia sí misma, sino porque por primera vez vio al ser humano real detrás de la fría apariencia del jefe de la mafia. Un hermano que había perdido a su hermana, un tío que había perdido a su sobrina, un hombre que había llevado una cicatriz en su corazón durante 12 años, una cicatriz que nadie podía ver, pero que nunca había dejado de doler. Ella no dijo nada, simplemente extendió la mano y tomó la de Marcus. Una mano que había hecho cosas crueles, pero que esa noche temblaba como la de un niño perdido. Esa noche, después de que Marcus se marchara, Scarlett se acostó en una cama blanda por primera vez en 8 largos meses. No podía dormir, no porque tuviera miedo o estuviera ansiosa, sino porque aún no podía creer que todo aquello fuera real. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración constante de Emma en la habitación contigua, y las lágrimas no dejaban de caer sobre la almohada. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas y despertaron a Emma. La niña se sentó derecha, con los ojos muy abiertos, mirando alrededor de la habitación como si tuviera que demostrarse a sí misma que no estaba soñando. La cama tenía sábanas de color rosa pálido. Cerca había una estantería de madera clara con algunos cómics ya colocados en ella. Un suave osito de peluche marrón yacía junto a su almohada,
Y la ventana, una ventana real con cortinas, con luz, incluso con el canto de los pájaros fuera. Mamá. Emma saltó de la cama y salió corriendo descalza de la habitación. Mamá, mamá. Scarlett estaba en la cocina con una taza de cerámica blanca que había encontrado en el armario. Se giró al oír la voz de su hija, y lo que vio delante de ella le hizo sentir que el corazón se le paraba por un instante. Emma estaba en medio del salón, con los ojos azules brillantes y el rostro radiante de una alegría que Scarlett pensaba que nunca volvería a ver. Mamá, ¿esta es nuestra casa? ¿De verdad, mamá? Tengo mi propia habitación. Tengo una cama. Incluso tengo un osito de peluche. Scarlett dejó la taza y se arrodilló para abrazarla. No podía hablar. Solo abrazó a Emma con fuerza y lloró. Lloró por los últimos 8 meses, por todas las veces que se había obligado a parecer fuerte delante de su hija. Lloró por las noches heladas en las esquinas, cuando tenía que abrazar a Emma para mantenerla caliente. Lloró por las comidas que se había saltado para que su hija pudiera comer un trozo más de pan. Lloró porque por fin, su pequeña tenía un techo sobre su cabeza. ¿Estás llorando porque estás feliz, mamá?, preguntó Emma con voz inocente. Levantó su pequeña mano y le secó las lágrimas de las mejillas a su madre. Sí, cariño, susurró Scarlett con voz entrecortada. Estoy llorando porque soy feliz. Emma sonrió y luego continuó su recorrido por el apartamento. Corrió al baño y chilló cuando vio la bañera con ducha. Abrió la nevera y se quedó boquiabierta al ver los cartones de leche, los huevos y la fruta fresca. Se paró junto a la ventana del salón y miró hacia abajo, al pequeño parque con hileras de árboles de un verde intenso. Mamá, también hay un parque, hay columpios. Scarlett la observaba desde la distancia, con el corazón dolorido y cálido a la vez. Dolorido porque se daba cuenta de que las cosas más simples, una cama, una nevera llena de comida, un baño con agua caliente, podían hacer tan feliz a su hija. Eso significaba que durante 8 meses no había podido darle a Emma ni siquiera las cosas más básicas, pero también cálido, porque ahora Emma lo tenía todo. A las 10 pulsos de la mañana sonó el timbre. Scarlett abrió la puerta y vio a Marcus allí de pie, con una gran bolsa de papel. Llevaba una sencilla camisa blanca, sin traje, sin ninguno de los aterradores regalos que había llevado a la panadería. Esa mañana parecía un hombre corriente, como un vecino que se había detenido a saludar. He traído croissants para desayunar, dijo. Rosa los ha horneado temprano. Tío Marcus. Emma salió corriendo, sin el miedo que había sentido el día anterior. Tío, en mi habitación también hay un osito de peluche y libros. Me encanta. Marcus miró a la niña y Scarlett vio algo en sus ojos. Un destello de luz y al mismo tiempo de dolor. Entendió lo que él estaba viendo, en quién estaba pensando. Sofía, la sobrina de 7 años que había perdido, la niña que ahora tendría 19 años, en algún lugar, y él ni siquiera sabía si ella recordaba algo del tío que había intentado salvarla. Marcus se arrodilló y acarició suavemente el cabello rubio de Emma. Me alegro de que te guste, dijo en voz baja. Ahora este es tu hogar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Emma echó los brazos al cuello de Marcus, el gesto natural de una niña que no conocía el miedo. Y Scarlett vio que los anchos hombros del jefe de la mafia temblaban ligeramente. Vio cómo cerraba sus ojos grises. Vio cómo abrazaba a Emma, como si estuviera abrazando 12 años de arrepentimiento y una oportunidad de redención que la vida acababa de poner en sus manos. Esa tarde, el pequeño apartamento de Beacon Hill se llenó del dulce aroma del glaseado de vainilla y del sonido claro y brillante de las risas. Scarlett había pasado toda la mañana con Rosa, decorando el salón con globos rosas y blancos. No eran muchos, ni lujosos, pero suficientes para que los ojos de Emma se iluminaran cada vez que miraba a su alrededor. Era la primera fiesta de cumpleaños de verdad de Emma en 2 años. El año anterior, su cumpleaños había transcurrido en un rincón de un parque con medio sándwich que Scarlett había conseguido guardar y la promesa de que el año siguiente sería diferente. El año siguiente había llegado y, efectivamente, era diferente de una forma que Scarlett nunca se había atrevido a imaginar. La tarta rosa de 3 pisos con mariposas de azúcar
presidía orgullosa el centro de la mesa. 7 pequeñas velas estaban alineadas en la parte superior, con sus llamas brillando y bailando en la cálida luz de la habitación. Marcus se sentó a la cabecera de la mesa. Tony estaba de pie con los brazos cruzados en un rincón, como de costumbre, y Rosa se limpió las manos en el delantal, con los ojos húmedos mientras observaba la escena que tenía delante. Scarlett se sentó junto a Emma, cogiendo la mano de su hija, con el corazón latiendo rápidamente. «Muy bien, cariño», dijo Scarlett en voz baja. «Apaga las velas y pide un deseo muy especial». Emma se arrodilló en su silla, con sus ojos azules reflejando la luz del fuego de las 7 velas. Juntó las manos contra su pecho, apretó los ojos con fuerza y movió los labios como si estuviera susurrando algo. Luego abrió los ojos, respiró hondo y sopló. Las 7 velas se apagaron a la vez y una delgada cinta de humo se elevó para mezclarse con el aire. Todos aplaudieron. Rosa se secó las lágrimas. Scarlett acercó a Emma a ella y le besó la cabeza. Emma sonrió radiante y de repente se volvió hacia Marcus. «Tío Marcus», dijo con voz clara como el cristal, «¿quieres saber qué he pedido?» Marcus ladeó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Cuéntamelo». Emma bajó de la silla y corrió alrededor de la mesa hacia Marcus. Se paró frente a él y lo miró, con sus ojos azules tan puros como un cielo de verano. «Deseo que ya no estés triste», dijo Emma, con voz seria, como si estuviera compartiendo el secreto más importante del mundo. «Tus ojos están muy tristes. Lo vi el día que le contaste tu historia a mamá. Fingí estar dormida, pero lo oí. Lloraste. No quiero que llores, quiero que seas feliz». La habitación quedó en silencio. Scarlett se llevó una mano a la boca, con la garganta apretada. Rosa se dio la vuelta, con los hombros temblando. Incluso Tony, el hombre corpulento, cuyo rostro siempre era duro como una piedra, tuvo que bajar la mirada al suelo. Marcus se quedó inmóvil. Miró fijamente a la niña de 7 años que tenía delante. Una niña a la que había conocido hacía menos de 2 días, pero que había visto más profundamente en su alma que nadie en 12 años. Había construido un imperio sobre la frialdad y la crueldad. Había enterrado el dolor bajo la coraza del poder. Se había dicho a sí mismo que las lágrimas eran un lujo que un hombre como él no podía permitirse. Pero ahora, ante la clara mirada azul de Emma, ante el deseo de cumpleaños que ella le había pedido a él en lugar de a sí misma, todos los muros que había construido se derrumbaron de repente. Marcus bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. Y por primera vez en 12 años, desde la noche en que se situó junto al ataúd de Isabela, desde la última vez que vio cómo se llevaban a Sofía, desde el momento en que se dijo a sí mismo que nunca volvería a llorar, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de debilidad, sino las lágrimas de un hombre que por fin se permitía sanar. Emma no tenía miedo. Dio un paso adelante y rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Marcus. «No llores más, tío. Ahora estoy aquí. Mi madre también está aquí. Ya no tienes que estar triste solo». Marcus la abrazó con fuerza, con sus anchos hombros temblando en oleadas. Scarlett se acercó a él y le puso una mano en la espalda. No dijo nada, simplemente se quedó allí. Y en ese momento, bajo la cálida luz del pequeño apartamento, rodeados por el aroma del pastel y los globos rosas, 3 desconocidos se encontraron. Una niña de 7 años con un deseo sanador, una madre agotada que volvía a encontrar la esperanza y un jefe de la mafia que, por primera vez en más de una década, sentía que tal vez merecía el perdón. Al mismo tiempo, al otro lado de la calle, dentro de un coche negro aparcado a la sombra de un viejo roble, un hombre observaba el tercer piso del apartamento. Luca Moretti, de 32 años, con un rostro afilado y demacrado y unos ojos fríos como los de una serpiente, levantó una cámara con teleobjetivo y siguió disparando. A través del objetivo, lo veía todo: globos rosas enmarcados por la ventana, la silueta de una mujer con cabello castaño rojizo, una niña rubia que saltaba emocionada, y Marcus Valente, el jefe más poderoso de Boston, sosteniendo a la niña como si fuera el tesoro más preciado del mundo.
Luca bajó la cámara y esbozó una sonrisa maliciosa. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. La voz al otro lado respondió tras dos tonos. Informe. Una voz grave y áspera dijo. Señor Castellano, dijo Luca, bajando la voz como si alguien pudiera oírlo, a pesar de que estaba solo en el coche. He estado siguiendo a Valente durante 3 días, como me pidió. Surgió algo interesante. Continúa. Recogió a 2 vagabundos, una mujer y una niña de unos 7 años. Parecen sin hogar. Las llevó a un apartamento en Beacon Hill, el que ha mantenido vacío durante años. La línea se quedó en silencio por un momento. Luca esperó, sabiendo que su jefe estaba pensando. Víctor Castellano no era de los que tomaban decisiones precipitadas. Tenía 45 años, el pelo gris peinado hacia atrás, la mirada afilada como una navaja. Durante los últimos 10 años, él y Marcus Valente habían estado en una guerra silenciosa por el control de Boston. 10 años. Y ninguno de los dos había ganado. Porque Marcus nunca había tenido una debilidad que Víctor pudiera explotar. Hasta ahora. ¿Cómo los está tratando?, preguntó Víctor. Como a una familia, respondió Luca. Hoy es el cumpleaños del niño. Compró un pastel, lo decoró y organizó una fiesta. Tengo fotos de él sosteniendo al pequeño. Y, señor Castellano, se lo juro, lo vi llorar. Marcus Valente lloró. Víctor se rió. Un sonido seco y frío. Llevo 20 años en este negocio y nunca he oído a nadie decir que Marcus Valente tenga sentimientos. Es frío como el hielo. Es una máquina. Es un monstruo sin corazón. Pero, al parecer, hizo una pausa y su voz se volvió más lenta, mesurada y calculadora. Al parecer, incluso un monstruo puede amar. Luca miró hacia el apartamento una vez más. Una cálida luz amarilla se derramaba por la ventana, en completo contraste con la oscuridad en la que se encontraba. ¿Qué quieres que haga ahora? Sigue vigilando, ordenó Víctor. Averigua quiénes son, qué significa esa mujer para él. ¿De quién es ese niño? Quiero saberlo todo. Su horario, sus hábitos, sus puntos débiles, todo. Entonces Luca preguntó. Entonces Víctor hizo una pausa y su voz se convirtió en un siseo, como el de una serpiente justo antes de atacar. Entonces le quitaremos lo más preciado que tiene Marcus Valente. Ha sido intocable durante demasiado tiempo. Por fin tiene algo que perder. La llamada terminó. Luca se guardó el teléfono en el bolsillo, arrancó el motor y se alejó lentamente, mezclándose con el tráfico de la calle. Volvería mañana, pasado mañana y muchos días después, y registraría cada paso que dieran Scarlett y Emma. Fotografiaría cada momento de su felicidad, y cuando llegara el momento, ayudaría a Víctor Castellano a convertir esos momentos en un infierno. En el cálido apartamento del 3er piso, Scarlett estaba limpiando después de la fiesta. Emma dormía profundamente con una sonrisa en los labios, y Marcus estaba sentado junto a la ventana, mirando fijamente la noche, sin darse cuenta de que la oscuridad se acercaba más que nunca. Los siguientes 7 días pasaron como un sueño del que Scarlett no se atrevía a despertar. El primer día ella y Emma fueron al supermercado con Rosa. Scarlett se quedó de pie entre los pasillos repletos de comida, con las manos temblorosas alrededor de la cesta de la compra, sin saber ni siquiera por dónde empezar. Durante 8 meses, había olvidado lo que se sentía al elegir, al coger algo sin calcular en silencio si se lo podía permitir. Emma corrió por el pasillo, abrazando una caja de cereales con un conejo en la parte delantera, con los ojos brillantes mientras preguntaba si podía comprarla. Y cuando Scarlett asintió, la niña chilló de alegría como si le hubieran regalado el mundo entero. El segundo día, Marcus pasó por allí con una gran bolsa de libros. Se sentó en la alfombra del salón con Emma, pasando cada página de los libros ilustrados, con su voz grave y cálida, leyendo cuentos de hadas en voz alta. Scarlett se quedó en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero en realidad los observaba a través de la rendija de la puerta. La imagen del jefe mafioso más poderoso de Boston, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, explicando pacientemente a una niña de 7 años por qué la princesa durmió durante 100 años, le apretó el corazón de una manera extraña.
Al tercer día, Rosa vino a enseñar a Scarlett a cocinar pasta italiana tradicional. La pequeña cocina se llenó del rico aroma del ajo salteado y la salsa de tomate. Emma se subió a un taburete, amasando la masa con las manos, con la cara cubierta de harina, riéndose cuando Rosa le dijo que tenía talento para cocinar. Scarlett observaba a su hija, observaba a la mujer mayor guiando pacientemente cada movimiento, y se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que la cocina se llenaba de risas de más de una persona. Ya no eran solo ellas dos. El cuarto día, Marcus las llevó a ambas al parque. Emma corrió como el viento hacia los columpios, y sus risas resonaron en la hierba verde. Scarlett se sentó en un banco de piedra y observó a Marcus empujar el columpio de la niña. Más alto, más alto. Mientras Emma gritaba de alegría, hubo un momento en el que el sol de la tarde se filtró entre las hojas y Scarlett vio sonreír a Marcus. No era la sonrisa débil y fugaz que había visto antes, sino una sonrisa auténtica. Una sonrisa que hacía que la cicatriz de su mejilla pareciera desvanecerse, que hacía que sus fríos ojos grises se volvieran extrañamente cálidos, y se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal. El quinto día, Scarlett se despertó y encontró a Marcus en la cocina preparándole café. Le puso la taza delante, se sentó frente a ella y hablaron de cosas sin importancia, del libro que más le gustaba a Emma, de la pasta que Scarlett había aprendido a hacer con Rosa, del tiempo, de la ciudad, de cosas tan cotidianas que Scarlett casi olvidó quién era el hombre que tenía delante, a qué se dedicaba, cuántos enemigos podrían estar esperándole en la oscuridad. En ese momento, él era solo Marcus y ella era solo Scarlett. Dos adultos tomando café por la mañana como cualquier pareja normal. Al sexto día, Emma empezó a llamarle oficialmente Tío Marcus. Lo dijo con naturalidad, sin dudar, como si ese nombre existiera desde hacía mucho tiempo. El tío Marcus me leyó. Tío Marcus, ¿podemos ir al parque otra vez mañana? Tío Marcus, ¿puedes quedarte a cenar conmigo y con mamá esta noche? Marcus miró a la niña y luego a Scarlett, como pidiendo permiso, y Scarlett asintió sin decir nada. Pero en su corazón sabía que quería que se quedara, no solo por Emma, sino también por ella misma. El séptimo día después de cenar, cuando Emma se durmió, Scarlett y Marcus se sentaron en el pequeño balcón y contemplaron la ciudad. No dijeron nada, solo permanecieron en silencio juntos. Pero el silencio no se sentía pesado. Era cálido, era seguro. Hacía que Scarlett quisiera creer que la vida podría seguir así para siempre. Miró a Marcus, a las líneas severas de su rostro bajo las luces de la calle, y se preguntó cuándo había empezado a sentir eso. El deseo de estar cerca de él. La sensación de calma cuando él estaba cerca. Un sentimiento que no se atrevía a nombrar, porque nombrarlo significaba admitir que su corazón se agitaba por un hombre que sabía que era peligroso. Pero esa noche, cuando Marcus se despidió y salió por la puerta, Scarlett se dio cuenta de que se había quedado allí mirándolo más tiempo del necesario. Y supo que por mucho que intentara negarlo, algo entre ellos había cambiado. Esa noche, después de dejar el apartamento de Scarlett y Emma, Marcus regresó a su finca en las afueras de Boston. Se sentó en su estudio con un vaso de whisky en la mano, pero no bebió. Se quedó allí sentado, mirando al vacío, pensando en los últimos 7 días, pensando en la risa de Emma, pensando en la forma en que Scarlett lo había mirado en el balcón esa noche, pensando en la extraña sensación que crecía en su pecho, la sensación que creía haber muerto hacía 12 años. El reloj dio las 12 campanadas. Medianoche. El teléfono de Marcus vibró sobre la mesa. Lo cogió y miró la pantalla. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sin nombre, sin identidad, solo una serie de dígitos que no reconocía. Marcus abrió el mensaje y todo su cuerpo se tensó. 3 fotografías. La primera era Emma en el parque, sentada en un columpio, con su cabello rubio ondeando al viento. La segunda era Emma de pie junto a la ventana del apartamento leyendo un libro, con la cara ligeramente girada hacia el sol de la tarde. La tercera era un primer plano de su cara mientras reía, con los ojos azules brillantes y los hoyuelos marcados en las mejillas.
Las fotos habían sido tomadas en secreto desde la distancia con un objetivo profesional. Quienquiera que las hubiera tomado había estado observando, siguiendo cada paso, capturando cada momento, y Marcus no tenía ni idea. Debajo de las 3 fotos había una sola línea de texto, solo unas pocas palabras, pero suficientes para que la sangre de Marcus se helara en sus venas. Es una niña tan dulce, Marcus, igual que lo era Sofía en su día, ¿verdad? Sería una pena que la historia se repitiera. El vaso de whisky se le resbaló a Marcus de la mano y se rompió en el suelo de madera. No oyó el ruido del cristal al romperse. No sintió el licor salpicándole la pernera del pantalón. Lo único que oía era el rugido de la sangre en sus oídos. Su corazón latía con fuerza, como tambores de guerra. El grito silencioso de un miedo que creía haber olvidado hacía mucho tiempo. Sofía. Habían mencionado a Sofía. Sabían lo de Sofía y amenazaban con hacerle lo mismo a Emma. Marcus volvió a mirar las 3 fotos, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. El rostro de Emma en las fotos, su sonrisa inocente, esos ojos azules y claros que no tenían ni idea de que alguien la acosaba, la esperaba, planeaba convertir su vida en un infierno. Igual que Sofía en su día, igual que su sobrina, la niña de 7 años que le habían arrebatado y habían arrojado al frío sistema de acogida. La niña que había perdido, a la que había buscado durante 12 años sin éxito. Esta vez no. Esta vez no. Marcus llamó a Tony. El otro extremo respondió antes de que terminara el primer tono. Jefe. La voz de Tony aún estaba pastosa por el sueño, pero se agudizó al instante cuando oyó hablar a Marcus. Código rojo, dijo Marcus, con voz fría como el acero, pero temblando al final. Llama a todo el mundo. Quiero protección las 24 horas del día en el apartamento de Beacon Hill. Empieza ahora mismo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Tony, ahora con tono totalmente serio. Víctor. Marcus escupió el nombre como si fuera veneno. Víctor Castellano. Los ha encontrado. Me ha enviado fotos de Emma. Ha amenazado con hacer que la historia se repita. Hubo un breve silencio en la línea. Entonces Tony habló, con la voz tensa como una cuerda tensada. Entendido. Tendré gente allí en 15 minutos. ¿Quieres decírselo? Marcus cerró los ojos y la cara de Scarlett apareció en su mente, su sonrisa de esa noche en el balcón. La confianza en sus ojos cuando lo miraba. Los 7 días de paz que le había dado a ella y a Emma estaban a punto de desvanecerse como el humo. Todavía no, dijo después de un largo momento. Se lo diré yo mismo. Marcus terminó la llamada y miró por la ventana. La ciudad de Boston dormía bajo la noche, pero él sabía que había hombres ahí fuera, en la oscuridad, que no dormían, que vigilaban, que esperaban. Y Marcus Valente, el jefe más poderoso de la ciudad, sintió verdadero miedo por primera vez en su vida. No miedo por sí mismo, sino miedo por una niña de 7 años con ojos azules y una sonrisa angelical. Miedo por la mujer de cabello castaño rojizo que había comenzado a ocupar un lugar en su corazón. Miedo a que esta vez volviera a fallar. Al igual que hace 12 años, Marcus llegó al apartamento a las 2 de la madrugada. No llamó antes, no le avisó. Simplemente apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos llenos de tormenta. Scarlett abrió la puerta en pijama, con el pelo suelto y revuelto, los ojos aún pesados por el sueño. Pero en cuanto vio la expresión de Marcus, se despertó por completo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con voz aguda por la preocupación. ¿Por qué estás aquí a estas horas? Marcus entró y cerró la puerta tras de sí. No dijo nada, solo le entregó su teléfono. Scarlett lo cogió, miró la pantalla y sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. 3 fotos de Emma, su hija, la niña por la que lo había sacrificado todo para protegerla, tomadas en secreto, vigilada, seguida, y la línea de texto debajo. Esas frías letras alineadas como una espada le atravesaron el corazón. Sería una pena que la historia se repitiera. El teléfono se le resbaló de la mano a Scarlett. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. No, susurró, con un sonido parecido al gemido de un animal herido. No,
No, no, Scarlett. Marcus se acercó, tratando de mantener la calma en su voz, pero Scarlett podía percibir la tensión que había debajo. Tienes que respirar, tienes que mantener la calma. ¿Calma?, espetó Scarlett, con la voz elevándose hasta alcanzar un tono agudo y aterrado. Me te estás diciendo que mantenga la calma. Alguien está acosando a mi hija. Alguien está amenazando la vida de mi hija. ¿Y tú me dices que mantenga la calma? Empujó a Marcus y corrió a la habitación de Emma. Emma seguía durmiendo profundamente, abrazando su osito de peluche, con el rostro tranquilo como el de un ángel. Scarlett la miró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Quería cogerla en brazos en ese mismo instante, llevarla consigo y huir. Huir de ese apartamento, de esa ciudad, de todo. Tenemos que irnos, dijo Scarlett volviéndose, con voz feroz. Ahora mismo voy a coger a Emma y me voy. Ya hemos vivido en la calle antes. Podemos empezar de nuevo. ¿A dónde irías?, preguntó Marcus con voz no alta, pero lo suficientemente grave como para detenerla en seco. Ya ha visto tu cara. Ha visto la cara de Emma. Tiene gente por todas partes. ¿Crees que puedes huir de un jefe de la mafia con una niña de 7 años? ¿Crees que puedes pasar desapercibida a plena luz del día? Entonces, ¿qué quieres que haga?, sisió Scarlett, luchando por mantener la voz baja para no despertar a Emma. Sentarme aquí y esperar a morir. Esperar a que venga a llevarse a mi pequeña. Quédate conmigo, dijo Marcus, con tono definitivo. Es la única manera. Tengo hombres. Tengo armas. Tengo la capacidad de protegeros a las dos. Huir solo os convierte a ti y a Emma en blancos más fáciles. Pero conmigo, Víctor tendrá que enfrentarse a toda mi fuerza si quiere tocaros. Scarlett miró fijamente a Marcus y en ese momento, todo lo que había reprimido durante 7 días explotó. Gratitud, confianza, esa sensación agitada que le aterrorizaba nombrar, todo ello se ahogó bajo una ola de ira y miedo. Esto es culpa tuya, dijo con voz temblorosa, amarga y aguda. Si no hubieras aparecido en esa panadería aquel día, si no nos hubieras traído aquí, si no nos hubieras hecho parte de tu vida, nada de esto estaría pasando. Mi hija no estaría amenazada. Puede que fuéramos pobres. Podríamos haber estado sin hogar, pero estábamos a salvo. Y ahora has puesto a mi pequeña en el punto de mira de unos asesinos. Marcus no dijo nada. Se quedó allí de pie y aceptó cada acusación como una puñalada en el pecho, porque ella tenía razón. Todo era culpa suya. Había querido redimirse del pasado, compensar a Isabela y a Sofía. Y, en cambio, había arrastrado a una madre y a una niña inocentes al peligroso torbellino de su vida. Tienes razón, dijo Marcus finalmente, con voz ronca. Es culpa mía. Fui egoísta. Te vi a ti y a Emma, y vi la oportunidad de arreglar las cosas, y no pensé en las consecuencias. Pero Scarlett, por mucho que me odies, por mucho que quieras que desaparezca de tu vida, ahora mismo soy el único que puede protegerte. Dame la oportunidad de arreglar esto. Dame la oportunidad de mantener a Emma a salvo. Cuando todo haya terminado, si sigues queriendo que me vaya, me iré, pero ahora, por favor, confía en mí. Scarlett lo miró, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Quería gritarle, echarlo del apartamento, olvidar que alguna vez había sentido algo por ese hombre. Pero también sabía que tenía razón. No tenía otra opción. En el dormitorio, Emma se movió y llamó suavemente a su madre en sueños. Y Scarlett supo que por su hija haría cualquier cosa, incluso depositar su confianza en manos de un jefe de la mafia. A la mañana siguiente, el apartamento de Beacon Hill se convirtió en una fortaleza. Scarlett se quedó junto a la ventana, observando a los hombres vestidos con trajes negros moverse silenciosamente por todo el edificio, con 2 guardias en la entrada principal, 2 en las escaleras de incendios y otros 2 patrullando los alrededores. Dentro del apartamento, Tony dirigía a un equipo que instalaba puertas de acero reforzado, un sistema de alarma y cámaras de seguridad en cada rincón, sin que cesara el ruido de los taladros,
los martillazos y las instrucciones susurradas en voz baja. Emma estaba sentada en el sofá, aferrada a su osito de peluche, con los ojos azules muy abiertos, mientras observaba todo lo que sucedía a su alrededor. No hacía preguntas, pero Scarlett sabía que estaba asustada. Una niña de 7 años no necesitaba entenderlo todo para sentir la tensión en el aire. Por la tarde, cuando todo estuvo terminado, Marcus llamó a Scarlett al dormitorio principal. Cerró la puerta, asegurándose de que Emma no pudiera oír, y colocó una pequeña caja envuelta en tela negra sobre la mesa. Scarlett la miró, intuyendo ya lo que había dentro, y sintió un nudo en el estómago. Marcus abrió la caja. Dentro había una pequeña pistola compacta del tamaño adecuado para la mano de una mujer. El frío metal negro reflejaba la luz, y a los ojos de Scarlett le parecía desconocido y aterrador. «Espero que nunca tengas que usarla», dijo Marcus con voz baja y seria. «Pero si pasa algo, si consiguen pasar a mis hombres, si yo no estoy allí, necesitarás algo para defenderte». Scarlett negó con la cabeza y dio un paso atrás. «No sé cómo usar un arma. Soy enfermera. Me entrenaron para salvar vidas, no para hacer daño a nadie». «Lo sé», dijo Marcus en voz baja. Cogió la pistola, comprobó que estuviera asegurada y se la tendió a ella. «Y por eso voy a enseñarte ahora mismo». Durante los siguientes minutos, Marcus le enseñó a Scarlett cada paso. Cómo sujetarla con firmeza, cómo quitar e insertar el cargador, cómo apuntar, cómo apretar el gatillo, cómo controlar el retroceso. Scarlett le siguió las instrucciones, con las manos temblorosas y el sudor perlándole la frente. El frío metal en la palma de su mano le daba náuseas, pero se obligó a aguantar. Por Emma, se recordó a sí misma. Por mi hija, haré cualquier cosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcus después de que ella terminara la última práctica. Horrible, dijo Scarlett. Sinceramente, odio esta sensación. Odio tener que sostener esta cosa. Bien. Marcus asintió. Odiarlo es lo correcto, pero si alguien irrumpe aquí, si se acerca a Emma, no tendrás tiempo para pensar. El instinto tomará el control. El instinto de una madre que protege a su hija. Confía en mí, cuando llegue ese momento, sabrás qué hacer. Scarlett miró la pistola que tenía en la mano. Luego miró a Marcus. Quería creerle. Necesitaba creerle porque, si no lo hacía, se derrumbaría. Guardó la pistola en el cajón de la mesita de noche, exactamente donde Marcus le había dicho que la colocara, donde podría alcanzarla en 3 segundos si fuera necesario. Luego volvió a la sala de estar, tratando de esbozar una sonrisa normal en su rostro cuando vio a Emma. Pero la niña había estado esperando, con sus ojos azules fijos en su madre con preocupación. «Mamá», dijo Emma, con una voz tan débil como un susurro, «¿hay alguien malo que quiera hacernos daño?» El corazón de Scarlett se encogió. Se arrodilló y tomó las manitas de Emma y las suyas. «¿Qué te hace pensar eso?» «Vi a los hombres de negro. Los vi poner la nueva puerta. Vi al tío Marcus hablar contigo en la habitación. Y mamá...» Emma dudó. «Tus ojos parecen asustados, como cuando estábamos en la calle y unos desconocidos se nos acercaban por la noche». Scarlett la abrazó con fuerza, luchando por contener las lágrimas. Había olvidado que Emma era pequeña, pero ya había vivido demasiado. Sabía cómo percibir el peligro, sabía leer los rostros de los adultos. Había crecido demasiado rápido durante esos 8 meses en la calle. «El tío Marcus nos está protegiendo». Scarlett le susurró a su hija al oído. «Es muy fuerte. No dejará que nadie te haga daño, y yo tampoco. Te protegeré pase lo que pase. ¿Confías en mí?» Emma asintió y rodeó con los brazos el cuello de su madre. «Confío en ti, y también confío en el tío Marcus. No dejará que nadie nos haga daño». Scarlett cerró los ojos y abrazó a su hija con más fuerza. En su mente, vio la pistola en el cajón. Esperaba no tener que usarla nunca, pero si lo hacía por Emma, apretaría el gatillo sin dudarlo. Al mismo tiempo, a unos 8 kilómetros al sur del apartamento de Beacon Hill, en el sótano de un viejo y desgastado restaurante italiano en Sauey, Víctor Castellano presidía una reunión. 15 hombres se sentaban alrededor de una larga mesa de madera,
con los rostros medio ocultos por las sombras, iluminados solo por la tenue luz amarillenta de una lámpara colgante del techo. El humo de los cigarrillos se arremolinaba en el aire denso, cargado del olor a whisky y tensión. Víctor estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una pila de fotografías en la mano. Tenía 45 años, el pelo gris peinado hacia atrás, un costoso traje gris y una mirada fría como el hielo. Cuando hablaba, toda la sala se quedaba en silencio. Marcus Valente cree que puede protegerlos. Víctor tiró la pila de fotos sobre la mesa. Las fotos de Scarlett y Emma se esparcieron por la madera. Algunas tomadas en el parque, otras a través de la ventana del apartamento, otras mientras estaban en la tienda de comestibles. Reforzó el apartamento, colocó 6 guardias, instaló cámaras por todas partes. Cree que eso es suficiente para detenernos. Luca, sentado a la derecha de Víctor, tomó la palabra. 6 hombres no son nada, jefe. Y el apartamento está en el 3er piso, con una sola escalera principal y una escalera de incendios. No será fácil entrar. Víctor se rió, un sonido seco y sin humor. 6 hombres. Yo tengo 15 y tengo algo que Marcus no tiene. Señaló un mapa del edificio extendido en el centro de la mesa. Las posiciones estratégicas estaban marcadas con tinta roja. El elemento sorpresa. Él se está defendiendo, lo que significa que está esperando. ¿Pero esperando qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Sus hombres se cansarán, se descuidarán, bajarán la guardia y ahí es cuando atacaremos. Víctor marcó un punto en el mapa. Mañana por la noche, a las 3 de la madrugada. La hora en la que la gente duerme más profundamente, la hora en la que los reflejos son más lentos, la hora en la que incluso los guardias más profesionales luchan por mantenerse alerta. Un joven pistolero al otro extremo de la mesa habló. ¿Cuál es el objetivo? ¿Matar a Valente? Víctor negó lentamente con la cabeza, esbozando una sonrisa maliciosa. No, matar a Marcus es demasiado fácil, demasiado rápido, demasiado misericordioso. Quiero que sufra. Quiero que vea cómo le arrebatan lo que más aprecia. Quiero que viva en un infierno antes de enviarlo al infierno de verdad. El objetivo es capturar a la mujer y a la niña con vida. Luca levantó una ceja. ¿Y luego qué? Víctor miró la foto de Emma sonriendo y acarició con el dedo la cara de la niña en la imagen. Entonces le enviaré a Marcus un regalo, pieza a pieza, hasta que caiga de rodillas y suplique, hasta que entregue todo su territorio, hasta que no le quede nada más que dolor y arrepentimiento. La sala permaneció en silencio. Algunos hombres intercambiaron miradas inquietas. Eran asesinos, pistoleros a sangre fría, pero incluso ellos sintieron un escalofrío ante la crueldad en la voz de Víctor. ¿Alguna pregunta?, preguntó Víctor, recorriendo con la mirada la mesa. Nadie habló. Bien. Víctor asintió y se enderezó, 8 de la madrugada. Mañana por la noche, 15 hombres divididos en 3 grupos. El grupo 1 corta la electricidad y se encarga de las cámaras. El segundo grupo se encargará de los guardias del exterior. El tercer grupo entrará en el apartamento y sacará los objetivos. Rápido, limpio, sin dejar rastro. Volvió a mirar la foto de Emma, con sus fríos ojos sin una pizca de piedad. Mañana por la noche, Marcus Valente aprenderá la lección más importante de su vida. En este mundo, tener una debilidad significa que puede ser destruido, y él acaba de exponer su mayor debilidad. Esa noche, Marcus decidió quedarse en el apartamento. Se sentó en un sillón en la sala de estar, sin apartar la vista de la puerta principal, con la mano apoyada en la pistola que tenía en el regazo. Tony montaba guardia en el pasillo exterior con otros 2 hombres. Otros 4 estaban apostados en la planta baja y alrededor del edificio. Scarlett y Emma dormían en el dormitorio. La puerta estaba ligeramente abierta para que Marcus pudiera oír cualquier movimiento. El apartamento estaba tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj de pared. Eran las 2:55 de la madrugada. Marcus miró la hora, sintiendo una inquietud inquieta que se le metía bajo la piel. Algo no estaba bien. El aire parecía demasiado tranquilo, demasiado normal,
como si una tormenta estuviera cobrando fuerza antes de desatarse. Cogió la radio para llamar a Tony y comprobar el perímetro. Y en ese preciso momento se apagaron las luces. Todo el apartamento quedó a oscuras. Entonces comenzaron los disparos. No fue un solo disparo, sino una rápida serie de ráfagas procedentes de la planta baja que rasgaban el silencio de la noche. Gritos, pasos apresurados, cristales rotos. Marcus se levantó de un salto y su instinto de lucha, perfeccionado durante más de 20 años de vida, se activó. Corrió al dormitorio y abrió la puerta de una patada. Scarlett ya estaba despierta, sentada en la cama con Emma bien agarrada en sus brazos, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. ¡Al baño!, gritó Marcus, con voz urgente y firme. Lleva a Emma al cuarto de baño. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie a menos que oigas mi voz. Scarlett no preguntó. No dudó. Cogió a Emma en brazos y corrió al cuarto de baño, el que Marcus había reforzado con una puerta de acero y un cerrojo especial. Emma lloraba, sus sollozos ahogados por el caos del exterior. «Mamá, tengo miedo. Estoy aquí contigo». Scarlett empujó a Emma hacia la esquina del baño y utilizó su propio cuerpo como escudo. Se apresuró a cerrar la puerta con llave, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Afuera, Marcus corrió hacia la puerta principal justo cuando Tony entraba tambaleándose, con la mano izquierda apretando su hombro derecho y la sangre brotando entre sus dedos. «Son demasiados, jefe», gritó Tony, con el rostro desencajado por el dolor. «Al menos 15. Los dos tipos de las escaleras están muertos. Están subiendo». Marcus empujó a Tony al interior, cerró de un golpe la puerta de acero y echó el cerrojo. «¿Cuánto tiempo aguantará?», preguntó Tony, jadeando. 5 minutos, quizá 10 como mucho. Tienen equipo para derribar puertas. ¿5 minutos? Marcus apretó los dientes. 5 minutos para proteger las 2 vidas más preciadas que tenía. 5 minutos para enfrentarse a 15 hombres armados. 5 minutos en el filo entre la vida y la muerte. ¿Has pedido refuerzos?, preguntó Marcus. Marco está de camino. Tony hizo un gesto de dolor y se pegó a la pared, con la camisa empapada de sangre. Llegará en 20 minutos. 20 minutos. No tenían 20 minutos. Empezaron a golpear la puerta, fuertes y constantes, como los latidos del corazón de la muerte misma. Luego, el taladro perforó el metal y las chispas volaron al cortar la cerradura. Marcus revisó su arma y contó las balas. 12 balas. Buscó la mejor posición defensiva en el apartamento. «Ponte detrás del sofá y dispara a todo lo que entre por esa puerta», le ordenó a Tony. «Yo los mantendré en el pasillo hacia el dormitorio. Pase lo que pase, no dejes que se acerquen al baño». Tony asintió y sacó su arma con la mano que no estaba herida. «Entendido, jefe». Marcus corrió al pasillo y se refugió detrás de la esquina de la pared. Desde allí, podía ver tanto la puerta principal como la puerta del baño donde se escondían Scarlett y Emma. No dejaría pasar a nadie, aunque le costara la vida. La puerta de acero se abrió de golpe después de 3 minutos. Unos destellos cegadores de linternas barrieron la habitación, seguidos de figuras oscuras que se movían con rapidez y profesionalidad. Tony disparó primero, derribando a un hombre justo en la puerta, pero eran demasiados. Entraron como una marea, extendiéndose por la sala de estar, volcando muebles y abriendo puertas de una patada. Marcus disparó a 2 hombres que intentaban entrar en el pasillo, pero la tercera bala le rozó el hombro, dejándole una línea de dolor ardiente. No tuvo tiempo de pensar en la herida. Solo pensó en Emma, en Scarlett, en la frágil puerta del baño detrás de él, en la promesa que había hecho en el momento en que las trajo aquí, que las protegería, que no dejaría que la historia se repitiera, que esta vez no fallaría. Otro hombre se abalanzó al pasillo y Marcus le disparó en el pecho. El siguiente cayó justo fuera de la puerta del dormitorio, pero se estaba quedando sin munición, y aún había demasiados enemigos. En el baño, Scarlett oyó los disparos, los gritos, los pasos apresurados y el estruendo de objetos que eran arrojados al suelo. Emma apretó la cara contra el pecho de su madre, llorando en silencio.
y Scarlett supo que si conseguían superar a Marcus, ella sería la última línea de defensa. Los disparos del exterior comenzaron a disminuir. Scarlett no sabía si eso significaba que Marcus estaba ganando o perdiendo. Solo sabía que cada segundo dentro de ese cuarto de baño tan pequeño se alargaba como un siglo. Emma se acurrucó en una esquina, con los ojos azules empapados de lágrimas, mirando a su madre con terror absoluto. Ya no lloraba en voz alta, solo temblaba, con los sollozos atrapados en la garganta. Scarlett se arrodilló frente a ella y le agarró los hombros con ambas manos. «Escúchame», le susurró, con la voz temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. «Pase lo que pase, quédate aquí. No salgas, no hagas ruido. ¿Entiendes?» Emma asintió con la cabeza, con los labios apretados hasta palidecer. Scarlett le besó la frente, luego se levantó y se volvió hacia la puerta. Se acordó del arma, el arma que Marcus le había dado, la pistola que él le había enseñado a usar, la pistola que había guardado en el cajón de la mesilla de noche. El cajón de la mesilla de noche del dormitorio, fuera de este cuarto de baño. A Scarlett se le encogió el corazón. No la tenía. Se había olvidado de cogerla cuando Marcus le gritó que corriera hacia allí. Solo había pensado en proteger a Emma, en correr, y había olvidado el único arma que podría salvarlas. Entonces se oyeron pasos pesados justo fuera de la puerta del cuarto de baño. Luego, la voz de un hombre extraño, llena de amenaza. «Están aquí. Las he encontrado». Scarlett se quedó rígida. Oyó los golpes en la puerta, metal contra metal, un taladro chirriando en las bisagras. Estaban entrando. Lo conseguirían en unos minutos. Y ella no tenía nada en las manos para defenderse. «Mamá», Emma susurró detrás de ella con la voz quebrada. Scarlett se volvió y miró a su hija, a ese pequeño rostro pálido por el miedo, a esos ojos azules que le rogaban que hiciera algo. Y en ese momento, algo dentro de Scarlett se encendió. No era desesperación, ni rendición, sino rabia, la rabia de una madre que no tenía nada que perder. Recorrió el cuarto de baño con la mirada, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Su mirada se posó en el gran espejo de la pared. Agarró el borde y tiró de él. El espejo se estrelló y se hizo añicos en el suelo. Scarlett se agachó y cogió el fragmento más grande, afilado como una cuchilla. El cristal se le clavó en la palma de la mano y le hizo sangre, pero no sintió dolor. Solo sintió determinación. La puerta de acero se abrió de golpe. Un hombre corpulento entró, con la cara medio cubierta por una máscara negra y una pistola en la mano. Vio a Scarlett de pie frente a Emma, con el trozo de espejo en la mano y la sangre corriéndole por el brazo. Y se rió, con una mueca de puro desprecio. «¿Qué crees que vas a hacer con eso?», preguntó, levantando la pistola y apuntando directamente a Scarlett. «Déjalo y apártate. No tengo nada que ver contigo. Solo necesito a la niña». Scarlett no se movió. Se quedó allí, con el fragmento bien agarrado, su cuerpo como única barrera entre el depredador y su hija. Sabía que no podía ganar. Un trozo de cristal contra una pistola. Una enfermera sin hogar contra un asesino profesional. Pero no se apartaría, aunque eso significara morir. «Ya te lo he dicho». Su voz se volvió impaciente. «Apártate. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer». Scarlett lo miró directamente a los ojos, con la voz temblorosa, pero cada palabra clara. «Si quieres a mi hija, primero tendrás que pasar por encima de mi cadáver». El intruso levantó una ceja, sorprendido por su obstinación. Dio un paso más hacia ella, sin apartar el arma. «¿Quién te crees que eres?», preguntó con tono frío y monótono. «¿Qué crees que puedes hacer?». Scarlett respiró hondo. En su mente, los últimos meses pasaron como una película a toda velocidad. Las noches heladas en la calle, las comidas que se había saltado para que Emma pudiera comer un bocado más, el tiempo que había fingido ser fuerte mientras por dentro se estaba rompiendo. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche que había pasado despierta preocupándose por su hija. Todo ello la había llevado a ese momento. «Soy la madre de esta niña», dijo Scarlett, y su voz ya no temblaba.
Eso es todo lo que necesito ser. El intruso se rió y se acercó para arrancar a Emma de la esquina. No veía a Scarlett como una amenaza. Pensaba que solo era una mujer débil con un trozo de cristal inútil en la mano. Ese fue su último error. En el instante en que pasó junto a ella, Scarlett no pensó. No dudó. Le clavó el trozo de cristal en la garganta con todas sus fuerzas, con toda la furia de una madre que protege a su hijo. Él gritó, retorciéndose, y levantó la pistola. Pero Scarlett ya estaba sobre él, forcejeando para quitarle el arma. Y en ese violento torbellino su dedo encontró el gatillo. Apretó. El disparo resonó en la pequeña habitación, ensordecedor. El intruso se desplomó en el suelo y no se movió. Scarlett se quedó allí, con la pistola humeando en la mano, todo el cuerpo temblando. Miró al hombre a sus pies y luego a Emma, encogida en un rincón. ¿Estás bien?, le preguntó con voz ronca. Emma asintió con lágrimas corriéndole por la cara, y Scarlett supo que, aunque acababa de quitar una vida, no se arrepentía en absoluto, porque era la decisión de una madre. El disparo del cuarto de baño paralizó a Marcus durante una fracción de segundo. Sintió como si su corazón se hubiera detenido. No, esto no. Se dio la vuelta, dejando atrás al enemigo que lo acosaba, con un solo pensamiento en la cabeza. Emma, Scarlett. Se abalanzó hacia el cuarto de baño, derribó la puerta rota de una patada, y la imagen que se encontró ante él le provocó a la vez alivio y dolor. Scarlett estaba allí de pie, con la pistola en la mano, temblando de pies a cabeza, con la sangre de la herida en la palma de la mano goteando sobre el suelo. A sus pies yacía el cuerpo del intruso, y en la esquina, Emma estaba acurrucada, con los ojos muy abiertos, mirando a su madre con horror. «Está bien», exhaló Marcus con voz ronca. «Lo ha conseguido». Pero no tuvo tiempo de sentir alivio por mucho tiempo. Los pasos detrás de él le recordaron que la lucha no había terminado. Se giró, con la pistola en alto, enfrentándose al último hombre que irrumpía en el pasillo. Un disparo, el hombre cayó y luego silencio. Un silencio tan repentino que Scarlett pensó que se había quedado sorda. Se quedó allí, sin atreverse a moverse, sin atreverse a creer que todo había terminado. No hasta que el rugido de las sirenas se elevó en el exterior. No hasta que unos pasos pesados subieron por las escaleras. No hasta que la familiar voz de Tony gritó desde la sala de estar. «Jefe, los refuerzos están aquí. Tenemos todo bajo control». Marcus no respondió. Entró en el baño y le quitó con delicadeza la pistola a Scarlett. Ella lo miró con los ojos azules vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. «He matado a alguien», susurró con voz temblorosa. «He matado a un hombre». «Has salvado a tu hija», dijo Marcus con tono suave pero firme. «Has hecho lo correcto». Scarlett miró su mano, la mano aún manchada de sangre, la mano que acababa de apretar el gatillo. Luego miró a Emma, aún acurrucada en la esquina, y algo dentro de ella se rompió. Lloró. No eran las lágrimas silenciosas de antes, sino el llanto desconsolado de una mujer que había soportado demasiado. Un llanto de miedo, de liberación, de agotamiento. Marcus se acercó y la abrazó. No dijo nada. Simplemente la dejó llorar. Dejó que derramara todo lo que había estado conteniendo. Emma se levantó, corrió hacia ellos y se metió entre los dos adultos, rodeando con sus pequeños brazos a su madre y a Marcus al mismo tiempo. Los tres se quedaron allí, en el baño destrozado, rodeados por el olor a pólvora y sangre, abrazándose como si fuera lo único que les impedía separarse. Afuera, amanecía. La primera luz del nuevo día se coló por la ventana destrozada y se extendió por el apartamento destrozado. Tony apareció en la puerta del baño, con el hombro aún vendado de forma tosca, el rostro cansado, pero con buenas noticias. «Hemos capturado a Víctor», informó. «Estaba en el coche de mando, esperando noticias. Nuestros hombres lo han reducido». Marcus levantó la cabeza y miró a Tony. Su mirada ya no era fría. En esos ojos grises había alivio, gratitud, etcétera, algo que Tony nunca había visto en su jefe en 20 años. «Ocúpate de él a nuestra manera», dijo Marcus con voz agotada. «Pero hoy no.
Hoy necesito estar con ellas. Tony asintió, retrocedió y cerró la puerta. Marcus miró a Scarlett y Emma en sus brazos. Scarlett había dejado de llorar, con la cabeza apoyada en su pecho y la respiración cada vez más tranquila. Emma se había quedado dormida, agotada tras el terror de la noche, con las marcas de las lágrimas aún en la cara. Y Marcus, el jefe mafioso más poderoso de Boston, el hombre que no había llorado en 12 años, sintió como unas lágrimas calientes le resbalaban por las mejillas. No lloraba por el dolor, no lloraba por el miedo. Lloraba porque, por primera vez en su vida, tenía algo que merecía la pena proteger. Y no había fallado. Lloraba por Isabela, por Sofía, por todas las pérdidas que había soportado durante más de una década. Lloraba porque Scarlett había confiado en él, porque Emma lo había llamado tío Marcus, porque habían atravesado el infierno y habían sobrevivido. Las abrazó con más fuerza, dejó que las lágrimas cayeran libremente y susurró una promesa que solo el amanecer podía oír. Nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño, cueste lo que cueste. 6 meses pasaron como un sueño. Scarlett ya no tenía miedo de despertar. Después de aquella horrible noche, Marcus se mudó con ella y Emma a una nueva casa en un tranquilo barrio residencial de Boston, con una valla blanca, un jardín sombreado por árboles y el canto de los pájaros cada mañana. Se acabaron los apartamentos marcados por balas y sangre. Se acabaron los recuerdos de disparos en la noche. Solo paz, la paz que Scarlett creía que nunca volvería a saborear. Volvió a trabajar como enfermera en una pequeña clínica a 15 minutos de la casa. Marcus la ayudó a recuperar sus credenciales, a resolver los problemas legales derivados de la deuda que Ryan había dejado atrás y le abrió la puerta para que entrara en una nueva vida. En su primer día de vuelta al trabajo, Scarlett se paró frente al espejo, miró fijamente el familiar uniforme de enfermera y lloró. No porque estuviera triste, sino porque se dio cuenta de que seguía siendo ella misma. Seguía siendo Scarlett Morgan, la mujer que quería curar y ayudar a otras personas. 8 meses sin hogar no le habían quitado eso. La noche de terror no le había quitado eso. Ella seguía aquí, más fuerte que nunca. Emma empezó a ir a una escuela primaria cerca de su casa. El primer día se aferró a la mano de su madre en la puerta de la escuela, con los ojos azules ansiosos mientras veía a niños desconocidos correr y jugar por el patio. Pero después de solo una semana, Emma ya tenía amigos. Traía a casa pequeños dibujos desordenados y contaba historias sobre su amable maestra, sobre Lily, que se sentaba a su lado y siempre le prestaba lápices de colores, sobre los almuerzos en la cafetería y la pizza que más le gustaba. Scarlett la escuchaba todas las noches y se dio cuenta de que esas eran las cosas más sencillas con las que había soñado para su hija durante esos 8 meses en la calle. Una escuela, amigos, una infancia normal. Marcus los visitaba todos los fines de semana. Traía pasteles de la panadería Rosette, libros nuevos para Emma y a veces flores para Scarlett. Cenaban juntos, hablaban de cosas cotidianas y se reían como una verdadera familia. Scarlett no sabía cómo llamar a lo que había entre ella y Marcus. No era amor, al menos no todavía. Pero tampoco era solo gratitud. Era algo más profundo, un hilo invisible que conectaba a 2 personas que habían pasado juntas por un infierno. Pero lo que más feliz hacía a Scarlett no era su nueva vida. Eran las noticias que traía Marcus. Una tarde del mes pasado, se sentó frente a ella en la sala de estar, con una emoción en el rostro que ella rara vez veía. «Encontré a Sofía», dijo con voz ronca. «Mi sobrina, la encontré». Scarlett lo miró fijamente, con el corazón acelerado. «¿Dónde está? ¿Cómo está?» Marcus sonrió, una sonrisa poco habitual, bordeada de lágrimas. «Sofía tiene ahora 19 años. Está en segundo de la universidad, estudiando psicología. Vive en California. Una buena familia la adoptó cuando tenía 10 años. Está sana, es inteligente y guapa, igual que Isabela». Hizo una pausa y respiró hondo. «Me puse en contacto con ella. Al principio no quería verme. Sabe quién soy y a qué me dedico. Tenía miedo, pero luego accedió a hablar por teléfono. Hablamos durante 3 horas. Me habló de su madre,
de los pocos recuerdos que aún conserva, y me dijo que pensaría en quedar conmigo. Scarlett tomó la mano de Marcus, con los ojos llenos de lágrimas. Es un comienzo maravilloso. Marcus asintió con la cabeza, con lágrimas resbalándole por las mejillas. 12 años la busqué. Y por fin, escuché su voz. Por fin sé que está bien. Tanto si me perdona como si no, tanto si quiere verme como si no, solo con saber que es feliz me basta. Scarlett miró al hombre que tenía delante, el poderoso jefe de la mafia, llorando como un niño porque había encontrado a su sobrina. Y se dio cuenta de que ese era el verdadero Marcus Valente. No la figura despiadada de las noticias, ni el jefe frío al que toda la ciudad temía, sino un hombre que había llevado una herida durante más de una década y que por fin estaba empezando a curarse. Un año después de aquel fatídico día en la panadería, Scarlett empujó la familiar puerta de la panadería de Rosette y la campanilla sonó como una bienvenida. Emma entró corriendo, con su pelo rubio recogido con una cinta rosa nueva y sus zapatillas blancas limpias marcando el ritmo sobre el suelo de madera. Ya no era la niña de zapatos gastados y ojos tristes de hacía un año. Ahora Emma tenía 8 años, estaba sana, feliz y miraba con entusiasmo la vitrina de pasteles, como si contuviera todo un universo mágico. Marcus entró el último, con la mano apoyada ligeramente en la espalda de Scarlett. Llevaba una camisa azul oscuro, sin traje, sin la presencia intimidante de un jefe de la mafia, solo un hombre que sonreía mientras observaba a una niña rubia señalar cada pastel y hacer una docena de preguntas. La panadería seguía igual. El cálido aroma del azúcar aún flotaba en el aire. El horno seguía zumbando en la parte de atrás. Pero algo había cambiado. Brittany, la empleada del año anterior, había dejado el trabajo hacía tiempo. Ahora, detrás del mostrador, había una mujer de mediana edad con una sonrisa amable que los saludaba como si fueran invitados de honor. Eligieron la mesa de la esquina, el mismo lugar donde Marcus se había sentado un año antes, cuando las vio por primera vez. Trajeron la tarta de cumpleaños. 3 pisos de glaseado rosa con mariposas de azúcar, exactamente igual que la tarta del año anterior. Pero esta vez había 8 velas encendidas en la parte superior. Emma se sentó entre Scarlett y Marcus, con los ojos azules brillando a la luz de las velas. Rosa se sentó frente a ellos, con un pañuelo en la mano, lista para secarse las lágrimas. Tony estaba de pie en la esquina, como de costumbre, pero con una rara sonrisa en los labios. Y junto a Tony, una joven de cabello oscuro observaba la escena con emoción en el rostro. Sofía, la sobrina de Marcus, había volado desde California para asistir al cumpleaños de Emma. Había conocido a Marcus por primera vez hacía 2 meses, y aunque su relación aún se estaba recuperando lentamente, había aceptado formar parte de esta nueva familia. «Muy bien, cariño», dijo Scarlett con dulzura. «Apaga las velas y pide un deseo muy especial». Emma cerró los ojos y juntó las manos contra el pecho. Mantuvo esa postura durante unos segundos. Luego abrió los ojos y negó con la cabeza. «No necesito pedir ningún deseo», dijo Emma, con su voz clara resonando en la panadería. «Todos mis deseos ya se han cumplido». Scarlett sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Recordó cómo, hacía un año, estaba de pie junto a la caja registradora, con la cabeza gacha, pidiendo un pastel que estaba a punto de caducar para su hija. Recordó la humillación, la desesperación, la impotencia de una madre que no podía ofrecer a su hija ni siquiera una sencilla celebración de cumpleaños. Y ahora su hija estaba allí sentada diciendo que todos sus deseos se habían cumplido. Emma respiró hondo y sopló las 8 velas. Todos aplaudieron. Rosa lloró. Sofía sonrió. Y Marcus miró a la niña con los ojos enrojecidos por el amor de un padre que nunca había creído que llegaría a ser. Emma se levantó y rodeó con los brazos el cuello de Scarlett, y luego también atrajo a Marcus hacia su pequeño abrazo. Los abrazó a ambos con fuerza, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre y la mano agarrada a la camisa de Marcus. «Amo a mi familia», susurró Emma. «Gracias, mamá, por protegerme siempre. Gracias, tío Marcus, por darnos un hogar. Soy la niña más feliz del mundo».
Marcus las abrazó a las dos y no dijo nada, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Pensó en Isabela, la hermana que había perdido. Pensó en Sofía, la sobrina que había vuelto a encontrar. Y pensó en Scarlett y Emma, dos personas que habían entrado en su vida hacía un año y lo habían cambiado todo. Había buscado la redención durante 12 años. Y por fin la encontró, no en el poder ni en el dinero, sino en la risa de una niña de 8 años, en los ojos de una mujer de cabello castaño rojizo, en un pastel de cumpleaños con 8 velas en una pequeña panadería del sur de Boston. A veces, las mejores cosas de la vida comienzan en los momentos más desesperados. Una madre que pide un pastel caducado para su hija. Un jefe de la mafia que lleva 12 años con una herida sin curar. Una niña de 7 años con zapatillas gastadas y un deseo sencillo. Se encontraron en esa pequeña panadería y se salvaron mutuamente. No con dinero ni con poder, sino con lo más sencillo, lo más fuerte y lo más preciado de este mundo. El amor. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando la vida nos empuja a un callejón sin salida, incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo, todavía hay esperanza. Todavía hay corazones bondadosos dispuestos a ayudar. Y a veces los milagros llegan de donde menos lo esperamos. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus seres queridos para difundir el mensaje de amor y esperanza. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que publicamos cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha hecho pensar en algo de la vida real? Comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final de la historia. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida alegre y días llenos de amor y paz. Adiós, nos vemos en el próximo video.